¿Crees que existe una edad límite para realizar tus sueños? Estela tenía 45 años, manos callosas de servir a otros toda su vida, y una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Todavía hay tiempo para mí? Mientras todos en el pueblo se reían de ella por intentar construir un corral en tierra seca, mientras le decían que ya era demasiado vieja para empezar, Dios estaba preparando un milagro que nadie vio venir. Una vaca desahuciada, una mujer cansada y una lección que te probará que los comienzos no se miden por años, sino por coraje. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después cambió no solo su vida, sino la forma en que todo el pueblo entendió lo que significa la fe verdadera. Mi nombre es Estela Jiménez y tengo 52 años hoy, pero esta historia comienza hace 7 años, cuando cumplí 45 y me di cuenta de algo que me partió el corazón. Había pasado toda mi vida construyendo los sueños de otros, pero nunca los míos. Nací en Fresno, California, hija de padres migrantes mexicanos que llegaron a este país con nada más que esperanza y manos dispuestas a trabajar. Crecí viendo a mi padre levantarse a las 4 de la mañana para ir a los campos, y a mi madre coser ropa ajena hasta que sus ojos ya no aguantaban la luz de la lámpara. Cuando tenía 18 años, mis padres fallecieron con pocos meses de diferencia. Mi papá de un infarto mientras trabajaba en el campo, y mi mamá, creo yo, de tristeza. Me quedé sola con un hermano menor, Julián, que tenía apenas 14 años. Alguien tenía que cuidarlo, alguien tenía que pagar las cuentas, alguien tenía que ser fuerte. Así que dejé la escuela, dejé mis sueños de estudiar veterinaria, ese amor que siempre tuve por los animales desde niña, y empecé a trabajar. Primero en una lavandería, luego en casas de familia limpiando, después en ranchos de la zona cuidando establos y alimentando ganado que nunca sería mío. Pasaron los años. Julián se graduó de la preparatoria, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología, se casó y se mudó a San Francisco. Yo me quedé en Fresno, trabajando, siempre trabajando. Los años pasaron como pasan las estaciones en California, sin mucho cambio, sin mucho drama, simplemente pasando. Nunca me casé. Hubo algunos hombres, claro, pero ninguno se quedó. Tal vez yo tampoco me esforcé mucho por retenerlos. Estaba tan cansada al final de cada día que el amor parecía un lujo que no podía pagar, como esos vestidos bonitos que ves en los aparadores, pero que nunca entras a probarte porque sabes que no están hechos para ti. A los 43 años, con algo de dinero ahorrado, moneda por moneda durante décadas, compré un pedazo de tierra a las afueras de Fresno. No era mucho, como 2 hectáreas de tierra árida, seca, con algunos árboles dispersos y mucha hierba muerta. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, algo era completamente mío. Durante 2 años, esa tierra se quedó vacía. Yo iba los fines de semana a sentarme ahí, a mirar el horizonte, a imaginar lo que podría ser. Veía en mi mente un pequeño rancho, algunas vacas, tal vez gallinas, un huerto. Nada grande ni pretencioso, solo algo que fuera mío, que llevara mi nombre, que demostrara que Estela Jiménez había existido y había construido algo con sus propias manos. Pero cada vez que pensaba en empezar, una vocecita dentro de mí me detenía. Ya tienes 45 años, Estela. ¿No es muy tarde? ¿No sería mejor vender la tierra y guardar el dinero para tu vejez? ¿Quién empieza un rancho a tu edad? Esas voces no solo estaban en mi cabeza, también estaban en boca de mis vecinos, de mi hermano, de la gente del pueblo que conocía mi historia. Paola, una mujer del mercado donde compraba mis verduras, me lo dijo directo. Estela, mijita, a tu edad lo que necesitas es descansar, no más trabajo. Vende esa tierra y disfruta lo que te queda de vida. Y Ramón, el dueño de la ferretería donde compraba algunas herramientas, se burlaba abiertamente. ¿Un rancho? ¿Tú? ¿Con qué vas a empezar? ¿Con piedras? Esa tierra tuya no da ni para cactus. Sus palabras me dolían, porque en el fondo yo también tenía miedo de que tuvieran razón. Tal vez era demasiado tarde. Tal vez era una tonta por soñar a los 45 años con algo que debía haber hecho a los 25. Pero había algo dentro de mí, una chispita que se negaba a apagarse, que me susurraba en las noches de insomnio. Todavía hay tiempo, todavía puedes. El día que cumplí 45 años fue un día como cualquier otro. Me levanté temprano, me preparé un café y me quedé mirando por la ventana de mi pequeño apartamento. No hubo pastel,
No hubo llamadas excepto una de Julián, que duró 3 minutos porque estaba ocupado en una junta. Me vi en el espejo del baño mientras me cepillaba el pelo, que ya tenía hebras grises que yo trataba de ignorar. Vi las reguras alrededor de mis ojos, las manos ásperas y enrojecidas de tanto trabajar, y los hombros que empezaban a encorvarse de cargar peso todos estos años. Estela, me dije a mí misma en voz alta, si no es ahora, ¿cuándo? Si no empiezas hoy, nunca empezarás. Ese mismo día, después del trabajo, fui a mi tierra. Me senté en el suelo polvoriento, cerré los ojos y recé. No soy de esas personas que hablan mucho con Dios, pero ese día necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Señor, dije con lágrimas rodando por mis mejillas, no te pido que me hagas rica, no te pido un milagro grande, solo te pido una señal de que no es demasiado tarde para mí. Dame algo, lo que sea, para empezar, y te prometo que haré el resto del trabajo. Durante las siguientes semanas, empecé a preparar la tierra. Compré algunos materiales baratos y con tutoriales de YouTube aprendí a construir un pequeño corral. No era nada elegante, solo postes de madera y alambre, pero lo hice con mis propias manos. Cada martillazo era una declaración. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Los vecinos pasaban y miraban. Algunos se detenían a preguntar qué estaba haciendo. Cuando les decía que iba a empezar un pequeño rancho, las reacciones eran siempre las mismas. Sonrisas condescendientes, miradas de lástima, comentarios disfrazados de preocupación. «Ay, Estela, qué valiente eres», decían, pero el tono implicaba lo contrario. «Qué tonta eres». Paola llegó un día con su auto y bajó la ventana. «Estela, ¿de verdad no te parece que esto es demasiado? ¿A tu edad, con el calor que hace? Vas a enfermarte. Mejor vende esta tierra a alguien joven que sí pueda trabajarla». Ramón era aún peor. Pasaba por ahí en su camioneta solo para gritarme cosas. «Estela, vas a criar piedras. Esa tierra no sirve para nada». Se reía con sus amigos y yo podía escuchar sus carcajadas incluso cuando ya se habían alejado. Pero yo seguía trabajando. Cada tarde después de mi turno, cada fin de semana completo, mis manos se llenaron de ampollas que se convirtieron en callos. Mi espalda dolía tanto por las noches que apenas podía dormir. Pero había algo en ese dolor que me hacía sentir viva, como si después de años de existir, finalmente estuviera viviendo. El corral quedó listo después de 3 meses. No era perfecto, se inclinaba un poco hacia un lado y el alambre no estaba completamente tenso, pero estaba ahí. Yo lo había construido. Ahora venía la parte difícil, conseguir un animal. Había estado ahorrando cada peso que podía, pero la realidad era dura. Una vaca lechera buena costaba miles de dólares que yo no tenía. Incluso una vaca joven y saludable estaba fuera de mi alcance. Puse un anuncio en el mercado local y en algunas páginas de internet. Busco vaca, preferiblemente lechera, precio accesible o intercambio por trabajo. Pasaron semanas sin ninguna respuesta seria. Algunas personas llamaban solo para burlarse. ¿Intercambio por trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Ordeñar vacas imaginarias? Empecé a desanimarme. Tal vez todos tenían razón. Tal vez esto era una locura. Tal vez Dios no me había escuchado después de todo. Y entonces, una tarde de octubre, llegó Don Chepe. Don Chepe era un ranchero viejo, de esos que toda la vida habían trabajado la tierra. Tenía unos 70 y tantos años, la piel curtida por el sol de California y una mirada sabia que había visto de todo. Llegó en su pick-up vieja arrastrando un remolque. «Escuché que buscas una vaca», me gritó desde la ventana. Mi corazón dio un salto. Salí corriendo hacia la camioneta de Don Chepe, limpiándome las manos sucias en el pantalón. «Sí, señor, sí busco una vaca. ¿Usted tiene una para vender?» Don Chepe se bajó del vehículo, con movimientos lentos propios de alguien cuyos huesos ya han trabajado demasiado. Me miró de arriba a abajo, evaluándome, y luego miró mi corral improvisado. «Ese corral se va a caer con el primer viento fuerte», dijo sin rodeos. Sentí que me enrojecía. «Lo sé, pero es lo mejor que pude hacer con lo que tenía». Él asintió, y creo que vi algo parecido al respeto en sus ojos. «Al menos lo intentaste. Eso es más de lo que la mayoría hace». Caminó hacia su remolque y empezó a abrir la compuerta trasera. «Tengo algo que tal vez te sirva. No es lo que esperabas, pero es lo que tengo». Cuando finalmente vi lo que había en el remolque, mi corazón se hundió. No era una vaca robusta y saludable. No era una joven prometedora lista para dar litros de leche. Era un animal esquelético, con el pelaje opaco y descuidado, las costillas visibles bajo la piel
y una mirada que parecía tan cansada como la mía. «Se llama Esperanza», dijo don Chepe, notando mi expresión de decepción. «Tiene como 9 años. Tuvo una infección hace unos meses y casi la perdemos. Ya no produce leche como antes. De hecho, ya no produce casi nada. Los veterinarios me dijeron que la sacrificara, que ya no servía». Me quedé mirando a esa vaca enferma y algo dentro de mí se quebró, porque yo sabía exactamente lo que se sentía. Yo sabía lo que era que te dijeran que ya no servías, que ya era demasiado tarde, que lo mejor era rendirse. «¿Cuánto quiere por ella?», pregunté con voz temblorosa. Don Chepe me miró con esos ojos sabios. «Nada, te la regalo, pero con una condición, que le des una oportunidad, que no te rindas con ella aunque parezca imposible. Alguien me regaló mi primera vaca hace 50 años, cuando yo tampoco tenía nada. Es hora de que yo haga lo mismo por alguien más». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Pero, señor, ella está tan enferma, y si no puedo salvarla, y si se muere bajo mi cuidado, entonces al menos habrá muerto sabiendo que alguien se preocupó por ella», respondió don Chepe. «A veces eso es todo lo que necesitamos, saber que alguien no se rinde con nosotros». Ayudamos a bajar a Esperanza del remolque. Ella caminaba despacio, con dificultad, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. La guié hasta el corral y le di agua fresca y el poco heno que había comprado. Don Chepe me dio algunas instrucciones básicas sobre su cuidado y algunos números de veterinarios que tal vez podrían ayudarme sin cobrar demasiado. Antes de irse, puso su mano arrugada sobre mi hombro. «Mira, muchacha», me dijo con voz suave pero firme, «sé lo que la gente dice de ti, sé que se ríen, pero déjame decirte algo que aprendí en 70 y tantos años. Los milagros no llegan envueltos en papel dorado. A veces llegan flacos, enfermos y desahuciados. Y es en esos momentos cuando Dios te está preguntando si de verdad confías en Él». Se fue, dejándome sola con Esperanza. Me senté en el suelo del corral, mirando a esa vaca que apenas podía mantenerse en pie, y empecé a llorar. No de tristeza, sino de algo más profundo. Era como si Dios me hubiera puesto un espejo enfrente. Esperanza no era la vaca de mis sueños, pero tal vez yo tampoco era la mujer de los sueños de nadie. Las dos éramos viejas, cansadas, desahuciadas por el mundo, y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitábamos para salvarnos mutuamente. «Está bien, Esperanza», le susurré acariciando su cabeza huesuda. «No eres la vaca que imaginé, pero eres la que Dios me mandó. Y vamos a salir adelante juntas». Los primeros días con Esperanza fueron los más difíciles de mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana, una hora antes de mi horario normal, para ir a verla antes del trabajo. Le preparaba comida especial que un veterinario me había recomendado, una mezcla de heno de buena calidad, con algunos suplementos que me costaban más de lo que podía permitirme. Cada peso que ganaba iba directo a ella. Dejé de comprar café en la cafetería, empecé a llevar almuerzos de casa, cancelé mi modesta suscripción de televisión por cable. Todo iba para Esperanza. Y las burlas aumentaron. Paola fue la primera en ver a Esperanza. Pasó casualmente por mi tierra una tarde y casi se cae de la risa cuando vio a mi vaca. «Ay, Dios mío, Estela, ¿eso es tu gran proyecto? Si parece que se va a caer muerta en cualquier momento». Se reía tan fuerte que tuvo que secarse las lágrimas. «Mija, de verdad, esto ya no es valentía, es terquedad. Esa vaca no va a darte nada, está vieja y enferma. Lo mejor sería sacrificarla y terminar con su sufrimiento». Yo no dije nada. Solo seguí echándole agua fresca a Esperanza mientras Paola se iba, todavía riéndose y negando con la cabeza. Ramón fue peor. Trajo a sus amigos para que vieran el circo de Estela, como él lo llamaba. «Miren esto», gritaba señalándome mientras yo limpiaba el corral. «La loca de Estela va a hacer milagros, va a convertir huesos en leche». Sus amigos se reían, tomaban fotos con sus teléfonos, hacían comentarios sobre cuánto tiempo me quedaba antes de rendirme. «2 semanas», apostó uno. «Le doy 3, es terca», dijo otro. Incluso mi hermano Julián me llamó preocupado después de que alguien le contara lo que estaba haciendo. «Estela, ¿es verdad que gastaste tus ahorros en una vaca vieja? ¿En qué estabas pensando? Eso no es un negocio, es un suicidio financiero. Por favor, recapacita antes de que pierdas todo». Pero yo no me rendía. Cada mañana y cada noche ahí estaba yo. Le hablaba a Esperanza mientras la cuidaba. Le contaba mis miedos, mis sueños, mis fracasos. «¿Sabes, Esperanza?», le decía mientras cepillaba su pelaje opaco. «La gente no entiende que esto no es solo sobre ti, es sobre mí también.
Si me rindo contigo, es como rendirme conmigo misma, como aceptar que ellos tienen razón, que ya es demasiado tarde para nosotras. Pasaron las semanas. Esperanza seguía débil, pero yo notaba pequeños cambios. Sus ojos ya no se veían tan apagados, su pelaje empezaba a tener un poco más de brillo, comía mejor, se movía con un poquito más de energía. Contraté a un veterinario, el doctor Martínez, un hombre joven que acababa de abrir su consultorio y que aceptó ayudarme a cambio de que yo limpiara su clínica 2 veces por semana. Él examinó a Esperanza con cuidado y me dio un diagnóstico honesto. Señora Estela, no voy a mentirle, esta vaca ha pasado por mucho. La infección dañó parte de su sistema reproductivo y sus glándulas mamarias. Probablemente nunca vuelva a producir la cantidad de leche que producía antes, pero hizo una pausa y me miró con una media sonrisa. Si la cuida bien, si tiene paciencia, tal vez, solo tal vez, pueda darle algo de leche. No mucha, pero algo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Meses, tal vez 6, tal vez más, y necesita tratamiento constante, buena alimentación, cuidado dedicado. Va a ser trabajo duro. Doctor, le dije mirándolo directo a los ojos, esa vaca creo que tiene suerte de haberme encontrado. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No garantías, no certezas, solo esperanza. Y tal vez eso era suficiente. 3 meses después de que Esperanza llegó a mi vida, las cosas empezaron a cambiar. No de manera dramática, no como en las películas, sino poco a poco, día a día. Su pelaje ya no era opaco, ahora brillaba bajo el sol de California con un color café saludable. Las costillas ya no se le marcaban tanto. Había ganado peso, no mucho, pero suficiente para verse como una vaca de verdad y no como un esqueleto andante. Y lo más importante, había vida en sus ojos. Cuando yo llegaba cada mañana, ella movía la cabeza hacia mí, reconociéndome. A veces hacía un sonido suave, como si me estuviera saludando. El doctor Martínez venía cada 2 semanas a revisarla y cada vez se mostraba más sorprendido. Señora Estela, no sé cómo lo hace, pero está funcionando. Esta vaca se está recuperando contra todo pronóstico. Pero la leche aún no llegaba, y eso era lo que todos estaban esperando para burlarse definitivamente de mí. Ramón pasaba por mi tierra al menos una vez por semana, solo para gritar desde su camioneta. ¿Ya ordeñaste aire, Estela? Porque leche no creo que vayas a ver nunca. Paola me encontró en el mercado y me dijo con esa voz de falsa preocupación: «Ay, mija, ya van 4 meses, ¿todavía nada? Mira, no digo que no lo intentaste, pero ya es hora de aceptar la realidad. Esa vaca nunca va a producir». Incluso gente que no conocía empezó a opinar. El pueblo pequeño es así, todos saben de todos y las historias crecen como la mala hierba. ¿Escuchaste de la loca que compró la vaca moribunda? Pobre mujer, trabajando tanto para nada. A su edad debería estar descansando, no persiguiendo fantasías. Hubo noches que dudé, noches en las que me sentaba en mi apartamento haciendo cuentas de cuánto había gastado, sumando las horas que había invertido y preguntándome si todos tenían razón. Pero cada mañana cuando llegaba a mi tierra y veía a Esperanza esperándome, saludable, viva, algo dentro de mí se fortalecía. No estoy trabajando por garantías, estoy trabajando por fe. El doctor Martínez me enseñó a masajear las ubres de Esperanza, a prepararla para cuando llegara el momento de ordeñar. Me explicó que después de una infección severa, a veces el cuerpo necesita mucho tiempo para volver a funcionar normalmente. «Sea paciente, señora Estela», me decía. «Los milagros tienen su propio tiempo». Pero el pueblo no tenía paciencia. A los 5 meses ya había apuestas en el bar local sobre cuándo me rendiría. Algunos decían que en el mes 6. Otros que aguantaría hasta que se me acabara el dinero completamente. Julián me llamó de nuevo, más preocupado que nunca. «Estela, ya son 5 meses y no has visto un centavo de retorno. Tus ahorros se están acabando. Por favor, hermana, no estoy tratando de desanimarte, pero tienes que ser realista. Tal vez es momento de vender la vaca y recuperar algo del dinero». «¿Y qué hago con Esperanza?», le pregunté. «¿La mando al matadero después de todo lo que ha luchado por sobrevivir?» «Es solo un animal, Estela». «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No es solo un animal, es una promesa, es la respuesta a una oración, y no voy a rendirme con ella». Julián suspiró profundamente del otro lado de la línea. «Está bien, es tu vida, solo espero que sepas lo que estás haciendo». Cuando colgué, me sentí más sola que nunca, pero también sentí algo más, una determinación de acero, porque en ese momento entendí algo crucial. Este viaje no era solo sobre salvar a una vaca, era sobre salvarme a mí misma.
Era sobre demostrarme que todavía tenía el coraje de creer cuando todos los demás habían dejado de creer. Esa noche, arrodillada junto al corral bajo el cielo estrellado de California, recé con más intensidad que nunca. Señor, no te pido que esto sea fácil, solo te pido que sea posible. El mes 6 llegó. Había algo diferente en Esperanza. Yo lo sentía. El doctor Martínez también lo notó durante su visita de rutina. Sus ubres están cambiando, dijo, examinándola con cuidado. Se están hinchando un poco. Es una buena señal. Podría significar que su cuerpo está intentando producir de nuevo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cuándo debería intentar ordeñarla? Pronto, tal vez en 1 o 2 semanas. Pero, señora Estela, me miró con seriedad. No se haga ilusiones demasiado grandes. Si produce algo, será muy poco. Tal vez unas gotas, tal vez media taza. No va a ser una vaca lechera productiva como las que usted ve en los ranchos grandes. No importa, respondí con lágrimas en los ojos. Con una gota me basta. Solo necesito saber que era posible. Durante esos días, yo estaba tan nerviosa que apenas podía dormir. Cada mañana revisaba las ubres de Esperanza, buscando señales, esperando el momento adecuado. Las burlas no paraban. De hecho, empeoraban ahora que la gente sabía que yo estaba a punto de intentar ordeñar a mi vaca. Ramón organizó una especie de evento en el pueblo. Corrió la voz de que Estela, la loca, iba a intentar ordeñar a su vaca esquelética y que todos estaban invitados a presenciar el fracaso. El día que decidí intentarlo por primera vez, había como 10 personas afuera de mi cerca. Vinieron como quien va al circo, esperando entretenimiento, esperando reírse de mí. Paola estaba ahí con sus amigas. Ramón estaba recargado en su camioneta con una sonrisa burlona. Hasta algunos jóvenes del pueblo vinieron con sus teléfonos listos para grabar y probablemente subir el video a las redes sociales. «Dale, Estela, muéstranos el milagro», gritaba Ramón. «Tal vez si rezas más fuerte, sale oro en vez de leche», se burlaba otro. Yo traté de ignorarlos. Puse el banquillo pequeño que había comprado, coloqué el balde de metal bajo Esperanza y con manos temblorosas empecé a ordeñar de la forma que el doctor Martínez me enseñó. Las risas aumentaron. «No sale nada, te lo dije, es un animal inútil. 6 meses perdidos». Yo seguía intentando, con lágrimas de humillación rodando por mis mejillas. Esperanza se movía inquieta, probablemente sintiendo mi tensión y escuchando los gritos de la gente. Intenté durante 10 minutos. Nada, ni una gota. «Ya basta, Estela, admite que estabas equivocada», gritó Paola casi con crueldad. Me levanté del banquillo, con el balde vacío en las manos, y miré a todas esas personas que habían venido a verme fallar. Sentí una vergüenza tan profunda que quise desaparecer. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. No era rabia, no era odio, era algo más profundo. Era dignidad. «¿Saben qué?», dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos me escucharan. «Tienen razón, tal vez estaba equivocada. Tal vez Esperanza nunca va a producir leche. Tal vez perdí mi tiempo y mi dinero. Pero ¿saben qué más?». Hice una pausa, mirándolos uno por uno. Yo lo intenté. Mientras ustedes se sentaban a burlarse y a juzgar, yo estaba aquí construyendo, cuidando, trabajando. Esta vaca estaba muriendo y ahora está viva y saludable. Eso no es un fracaso, eso es un milagro en sí mismo. Y si lo único que recibo de todo esto es saber que no me rendí, que le di una oportunidad a algo que todos llamaban imposible, entonces valió cada peso, cada gota de sudor, cada lágrima. Mi voz se quebró, pero continué. Ustedes vinieron a ver un espectáculo, a verme caer, pero yo no trabajo para darles un show. Trabajo porque tengo fe, y la fe no se mide en litros de leche, se mide en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros simplemente se fueron sin decir palabra. Esa noche lloré como no lloraba desde que era niña. No de tristeza, sino de algo más complejo. Una mezcla de humillación, orgullo, exhaustión y esperanza mezclados en una emoción que no tenía nombre. Me quedé en mi apartamento todo el fin de semana. No fui a ver a Esperanza, no porque me hubiera rendido, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. El lunes por la mañana me obligué a levantarme temprano. No importaba lo que hubiera pasado, Esperanza necesitaba comida y agua. Un animal no podía pagar por mi vergüenza. Cuando llegué a mi tierra, esperaba encontrar el lugar vacío como siempre. Pero había alguien ahí. Don Chepe estaba parado junto al corral, acariciando a Esperanza.
Buenos días, muchacha. Me saludó sin voltear. Escuché lo que pasó el viernes. El pueblo entero está hablando de tu discurso. Sentí que me sonrojaba de nuevo. No fue un discurso, don Chepe. Solo fue una mujer cansada diciendo la verdad. Él se volteó hacia mí con esos ojos sabios que habían visto tantas temporadas. A veces eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Y quiero decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras me quebraron. Me dejé caer contra la cerca y empecé a llorar de nuevo. Pero fracasé, don Chepe. No salió ni una gota de leche. Todo el mundo tenía razón. ¿Fracasaste? Don Chepe señaló a Esperanza, que se veía saludable, con brillo en su pelaje, pastando tranquilamente. ¿Esa vaca que estaba muriéndose hace 6 meses? ¿La que todos dijeron que no sobreviviría ni una semana? Eso no es un fracaso, muchacha. Eso es un milagro. Pero no produce leche, susurré. Todavía, dijo él con énfasis. Todavía no produce leche, pero su cuerpo se está sanando. Dale tiempo. Y mientras tanto, tú sigue haciendo lo que has estado haciendo. Cuidarla, amarla, tener fe. Don Chepe se despidió y me dejó con sus palabras. Durante los siguientes días volví a mi rutina. Ya no había espectadores, ya no había burlas abiertas. El pueblo parecía haber perdido el interés en mi historia. Pero yo seguía adelante. Cada mañana, cada noche, ahí estaba yo con Esperanza. 2 semanas después de aquel viernes humillante, llegué a mi tierra un martes por la mañana. Era un día como cualquier otro. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Preparé la comida de Esperanza como siempre, pero noté que sus ubres se veían más hinchadas que de costumbre. El doctor Martínez me había dicho que intentara ordeñar cada ciertos días, incluso si no salía nada, para estimular la producción. Esta vez no había nadie mirando. No había burlas, no había presión. Solo estaba yo, Esperanza y el silencio del amanecer. Me senté en mi banquillo, puse el balde de metal debajo de ella y empecé a ordeñar con movimientos suaves, casi como una meditación. Y entonces pasó. Un sonido. El sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. ¡Plop! Una gota de leche cayó en el balde metálico. Me quedé completamente quieta, sin atreverme a respirar, pensando que tal vez lo había imaginado. Plop, plop, 2 gotas más. Y entonces, lento pero constante, empezó a fluir. No era un chorro abundante como de las vacas lecheras profesionales. Era apenas un hilo delgado, pero era leche, real, blanca, milagrosa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía ordeñando. Mis manos temblaban tanto que casi no podía mantener el ritmo. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Cuando terminé, miré el balde. Había como medio litro de leche. No era mucho. Cualquier ranchero se reiría de esa cantidad. Pero para mí era todo. Era la confirmación de que la fe no era una tontería. Era la prueba de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Me arrodillé en el suelo del corral, abracé a Esperanza y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No le dije a nadie lo que había pasado, no inmediatamente. Seguí mi rutina normal durante varios días, ordeñando a Esperanza cada mañana. La producción era inconsistente. Algunos días salía medio litro, otros apenas unas tazas, pero salía. Y cada día que pasaba se volvía un poco más abundante. La primera persona a quien se lo conté fue al doctor Martínez cuando vino para su revisión semanal. Cuando le mostré la leche que había ordeñado esa mañana, su cara fue un poema. «No puedo creerlo», dijo moviendo la cabeza. «Contra todo pronóstico médico, esta vaca se recuperó completamente. Señora Estela, esto es extraordinario». «Es un milagro», corregí suavemente. «Sí, supongo que lo es». La noticia se esparció rápido. En un pueblo pequeño, las buenas noticias viajan tan rápido como las malas. La gente que se había burlado de mí ahora no sabía qué decir. Paola vino a mi tierra una tarde. Ya no traía esa sonrisa burlona, parecía avergonzada. «Estela, yo quería disculparme. Fui muy dura contigo. No debí burlarme, debí apoyarte». «Paola», le dije con sinceridad, «no necesito tus disculpas. Necesitaba tu fe, pero no la tuviste. Y está bien, a veces la gente no puede ver lo que nosotros vemos. No te guardo rencor». Ramón fue diferente. No vino a disculparse personalmente, pero dejó de pasar por mi tierra.
Dejó de hacer comentarios. Escuché que le dijo a alguien en el bar: «Esa mujer tiene más agallas que todos nosotros». Eso fue suficiente para mí. Julián me llamó emocionado cuando se enteró. «Hermana, no puedo creerlo, lo lograste. ¿Vas a expandir el negocio ahora? ¿Vas a comprar más vacas?» «No», respondí tranquilamente. «Esperanza es suficiente para mí. No quiero un imperio. Solo quería demostrarme a mí misma que todavía podía soñar. Todavía podía construir algo con mis manos». Hoy, 2 años después, Esperanza sigue conmigo. Produce entre 2 y 4 litros de leche al día, dependiendo de la temporada. No es mucho, pero hago queso fresco y lo vendo en el mercado local. La gente dice que es el mejor queso de la zona, y yo creo que es porque está hecho con amor y con milagro. Compré 2 gallinas, planté un pequeño huerto, arreglé el corral para que no se inclinara tanto, y mi tierra ya no parece un terreno baldío, ahora parece un hogar. Tengo 52 años, y finalmente, después de toda una vida, estoy viviendo mi milagro. Don Chepe viene a visitarme cada mes. Nos sentamos bajo el único árbol grande de mi tierra, tomamos café y él me cuenta historias de sus 50 años como ranchero. ¿Sabías por qué le puse Esperanza?, me preguntó una tarde. No, nunca me lo dijiste. Porque cuando todo el mundo la desahuciaba, yo todavía tenía esperanza de que encontraría a alguien que la cuidara. Y ese alguien eras tú. Ella te estaba esperando tanto como tú la estabas esperando a ella. Esa revelación me hizo llorar de nuevo, porque entendí que todo había tenido un propósito. Cada rechazo, cada burla, cada momento de duda, todo me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Ahora, cuando veo mujeres de mi edad que sienten que es demasiado tarde para sus sueños, les cuento mi historia. Les hablo de esperanza y de cómo una vaca desahuciada y una mujer de 45 años se salvaron mutuamente. Les digo, el milagro no fue la leche, el milagro fue no rendirme, el milagro fue creer cuando nadie más creía. El milagro fue entender que Dios no mira tu fecha de nacimiento, mira tu disposición. Y les pregunto, ¿todavía hay tiempo para ti? Siempre, siempre hay tiempo mientras tengas aliento. La única pregunta es, ¿tendrás el coraje de intentarlo? Porque al final eso es lo único que importa. No cuánto produces, no cuánto impresionas a otros, sino si tuviste el coraje de no rendirte con tus sueños, incluso cuando llegaron en una forma que no esperabas. Mi nombre es Estela Jiménez. Tengo 52 años y finalmente, después de toda una vida, estoy viviendo mi milagro.